Proyecto del ciclo 4. Mi nombre es Luis Alfredo Arencibia Ortega. Mi carrera es Ingeniería Financiera. Mi código es 14-7. Comenzamos. Economía boliviana. Bolivia es la economía número 95 por volumen del PIB. Su deuda pública en 2017 fue de 17.150 millones de euros con una deuda del 51,26% del PIB. Su deuda per cápita es de 1,532 euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC pública en Bolivia es de noviembre del 2020 y fue del menos 1.1%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a Bolivia o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. El PIB per cápita es muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Bolivia en 2018 fue de 3.005 euros, por lo que se encuentra con esta cifra está en la parte final de la tabla en el puesto 125. Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita. En cuanto al índice de desarrollo humano IDH, que elabora las Naciones Unidas para evitar el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los bolivianos tienen una mala calidad de vida. Si la razón para visitar Bolivia son negocios, es útil saber que Bolivia se encuentra en el 156 puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Bolivia se ha sido del 29 puntos. Así pues, la percepción de corrupción de los bolivianos en sus países es muy alta. En las tablas de la parte inferior de la página puede ampliar información sobre la economía y demografía de Bolivia, y si quiere ver información sobre cualquier otro país puede hacer desde Economía Países. Bolivia, el PIB ascendió un 4.2%. El Producto Interno Bruto de Bolivia en 2018 ha crecido un 4.2% respecto al 2017, tasa que es igual a la del año anterior. En 2018 la cifra del PIB fue de 34.113 millones de euros, con lo que Bolivia es la economía número 95 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en Bolivia creció 669 millones de euros respecto a 2017. El PIB per cápita de Bolivia en 2018 fue de 3.005 euros, 17 euros mayor que la de 2017, que fue de 2.988 euros. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2008, cuando el PIB per cápita en Bolivia era 1.189. Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per cápita, Bolivia se encuentra en el puesto 125, por lo que sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de riqueza en relación a los 196 países de los que publicamos este dato. Bolivia, el PIB ascendió un 4.2%. El Producto Interior Bruto de Bolivia en 2018 ha crecido un 4.2% respecto a 2017, tasa que es igual a la del año anterior. En 2018 la cifra del PIB fue de 34.113 millones de euros, con lo que Bolivia es la economía número 95 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en Bolivia creció 669 millones de euros respecto a 2017. El PIB per cápita de Bolivia en 2018 fue de 3.005 euros, 17 mayor que Bolivia 2017,
que fue de 2.988 euros. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2018, cuando el PIB per cápita en Bolivia era de 1.189 euros. Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per cápita, Bolivia se encuentra en el puesto 125, por lo que sus habitantes tienen, según este parámetro, un bajo nivel de riqueza en relación a los 196 países de los que publicamos este dato. Sube la deuda pública en Bolivia. En 2017 la deuda pública en Bolivia fue de 17.150 millones de euros, creció a 2.787 millones. Desde el 2016 fue cuando de 14.363 millones de euros. Esta cifra supone que la deuda en 2017 alcanzó el 51.26% del PIB de Bolivia, una subida de 4.77 puntos respecto a 2016, en el que la deuda fue de 46.49% del PIB. Si miramos las tablas podemos ver la evolución de la deuda pública en Bolivia. Esta ha crecido desde el 2007 en términos de deuda global, cuando fue de 3.860 millones de euros, y también en porcentaje del PIB, que fue del 40.03%. Según el último dato publicado, la deuda per cápita en Bolivia en 2017 fue de 1.532 euros por habitante. En 2016 fue de 1.302 euros. Así pues se ha producido un incremento de la deuda de habitantes de 230 euros. Es interesante mirar atrás, ver que en 2007 la deuda por persona era 409 euros. La economía de la Unidad Demócrata Popular, UDP. Por todos los anteriores motivos, el modelo post-populista keynesiano durante la UDP no era nuevo, era un modelo que al margen de los gobiernos democráticos o militares había sobrevivido bajo distintas formas. Era la continuación de un keynesianismo que teñido de populismo que era ya irreconocible. Aseguraban los autores que los gastos improducidos crecieron en un 6.17% y al no existir un crecimiento sustentable de los sectores económicos, la importación tenía que suplir a la ausencia de producción interna. Por eso las exportaciones netas tuvieron un crecimiento negativo. De cualquier medida o plan de crecimiento a estas alturas tenía que estar proyectado por encima del crecimiento del PIB, potencial objetivo irracional a todas luces. El déficit fiscal fue abriendo fechas enormes entre 1982 y 1985. El déficit representa el 18.6% del PIB, llegando incluso para 1984 a 29.2%. La tendencia negativa descrita empujaba ineluctablemente hacia el financiamiento del déficit, convirtiéndose así en un elemento antinómico del propio modelo. El crédito externo financiaba cerca del 60% del déficit entre los años 1980 y 1981, pero cuando este tipo de crédito se hacía imprescindible para la sobrevivencia del modelo económico, la recesión internacional de esos años inició un viraje en materia de créditos, disminuyendo el 8% su financiamiento sobre el déficit entre los años 1982 y 1985. El mecanismo regulador buscó pues adoptar casi como una reacción mecánica del BCB, incrementará la emisión de billetes y monedas, extendiendo la liquidez total, aunque era evidente que si se elevaba la liquidez total por encima del crecimiento del PIB, debía inevitablemente surgir la inflación. Si se toma en cuenta las ecuaciones cuantitativas del dinero, en términos monetarios, en esos primeros años de democracia, la liquidez total se eleva en relación inversa del PIB, que obtenía tasas negativas de crecimiento.
Sobre modelos económicos. Modelo económico con espacio de político, concretamente dentro del sistema democrático por el que ninguno lo económico y lo político se presentan en estado puro. Si bien la democracia como sistema puede comprenderse de forma homogénea, su sentido y praxis se harán disímiles cuando se hagan parte o un estatismo populista o de un economista de mercado. También se puede afirmar que si bien se habla de los modelos económicos distintos, en términos generales tampoco existen en estado puro, por lo que en realidad se da un simbiosis necesaria, derivándose el que en realidad se le designe como modelo o economía mixta. Esta especie de conjunción entre estatismo y mercado solo se diferenciará respecto a la carga mayor o menor que se le dé, o a la intervención estatal, o al mercado. Lo cierto es que es posible hablar de dicha conjunción en la medida en la que un modelo puede servir como expresión del sistema en estructura observada, pero también como la base para la toma de decisiones político-económicas. Fernández Andrés, 1996 y 1955. La aplicación de un modelo estará sujeta a la tendencia cíclica en que se halle la economía. Para administrar unas políticas económicas adecuadas, dichas políticas anticíclicas o estabilizadoras son implementadas por el Estado que busca moderar o suavizar el ciclo económico, ya sea por la vía monetaria o fiscal. Los modelos no son panaceadas teóricas ni modelos eviternos que pretenden sustentar el fin de la historia. En general, los modelos entrarán en crisis periódicas, emergiendo un nuevo paradigma que inhabilita el viejo paradigma dentro del sentido de la concepción kuhniana de revolución paradigmática, con Tomás 1978, aunque ocurre el caso boliviano, como se verá que sintomáticamente, luego de entrar en crisis, un modelo puede reaparecer en otro momento o cada cierto tiempo, contradiciendo el concepto de revolución kuhniano. La relación mercado-democracia. Es por demás evidente que la concepción sobre el mercado se tiene a nivel académico-científico. Es el que postula el modelo liberal. Tal es el caso de la inserción del libre contrato, la propiedad privada, la libertad de precios y su determinación por las fuerzas de la demanda y la oferta, la libre competencia y de comercio, etc. Incluso este modelo se intenta extenderlo a la descripción política, como en caso del modelo de la democracia como equilibrio de Machewson, en el que se presenta a la democracia como un sistema que mantiene el equilibrio entre la oferta y la demanda de mercancías políticas, concepción con el que está de acuerdo el economista Friedrich Hayek, y que proviene de Joseph Schumpeter. Sumergido en las mismas discusiones se encuentra Karl Popper, quien esta relación sobre la democracia y la mínima intervención está en la economía, el mercado. Propone un ordenamiento social en el que se percibe con mayor timidez la relación económica-política intercambiado por el concepto de justicia. Inciso A, una distribución equitativa de la carga de la ciudadanía, es decir, de aquellas limitaciones de la libertad necesarias para la vida social. Inciso B, tratamiento igualitario de los ciudadanos ante la ley, siempre que, por supuesto, inciso C, las leyes mismas no favorecen ni perjudiquen a determinados ciudadanos individuales o grupos o clases. Inciso D, imparcialidad de los tribunales de justicia. Y inciso E, una participación igual en las ventajas y no solo en las cargas, que puede representar para
el ciudadano su carácter de miembro del Estado. Popper Carr, 1991, 95 y el 96. Bolivia como un sistema económico. La economía es un sistema económico, es un conjunto estructurado de interrelaciones que determinan la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución entre sus miembros. Cada sistema económico tiene su propio ordenamiento jurídico que especifica el régimen de propiedad y las condiciones de contratación entre las partes. Bolivia como un sistema capitalista. El sistema económico político capitalista no solo es posible, sino está en pleno crecimiento en Bolivia. Está desarrollando activamente desde hace unos 50 años, pero en particular desde fines del siglo pasado y sin ninguna posibilidad de que sea frenado o desviado hacia otros objetivos, y menos a llamado socialismo, ya sea denominado del siglo pasado o del siglo XXI. La evolución de este sistema económico está, sin embargo, frenada por diversas disposiciones y pronunciamientos en su contra por parte de grupos partidarios o funcionarios de Estado que, imbuidos de teorías exóticas, consideran que este régimen es inaplicable en Bolivia y que en cambio se debe acudir a su aplicación de otras fórmulas antes que sea tarde. Los avances en práctica del sistema capitalista en Bolivia, países que recién salió del sistema feudal del medioevo, así como los enormes frenos legales oficiales que impiden su desarrollo, son cada vez más decisivos y son imposibles de ser alterados por algunos planteamientos teóricos traídos por los cabellos. Esos y otros aspectos de los progresos del sistema capitalista se registran a lo largo y ancho de todo el país en diversos grados de desarrollo, desde Santa Cruz hasta las más lejanas comunidades. El altiplano es más se desarrolla como capitalismo salvaje, con salarios muy bajos, trabajo de 10 a 12 horas al día, ningún beneficio social, etc., con frecuencia bajo el amparo del Estado actual. Bolivia como un sistema socialista. Aunque economistas liberales digan aterrorizados que ya somos un país socialista, esto no es cierto. La cantidad de personas que viven en condición de pobreza extrema se ha reducido a la mitad de lo que era en 2005, pero tenemos todavía a 2 millones de bolivianas y bolivianos que no pueden satisfacer ninguna de las necesidades básicas. En total, casi la mitad de nuestra población vive o trata de sobrevivir con ingresos inferiores al salario mínimo nacional. Medio millón de niños, niñas y adolescentes trabajan, entre ellos unos 150,000 tienen una edad inferior a los 11 años. En el socialismo, en cambio, la producción está destinada a satisfacer las necesidades humanas y no a agrandar cuentas bancarias. Acabando el sistema capitalista en poco tiempo, podremos acabar con la hambruna, dotar de electricidad a aquel 20% de los hogares que no la tienen, de agua y sanitarios el 33% de los hogares que no cuentan con estos servicios, y de una vivienda a los centenares de miles de hogares que no se la pueden permitir. ¿Harán realmente recursos suficientes para universalizar el derecho a la salud sin que las consultas externas generen susceptibilidades en las cajas por el hacimiento que provoca? La economía crecerá como nunca antes, generando empleos de calidad y con seguridad social para todos y todas, porque riquezas antes despilfarradas o acaparradas por individuos volverán a la producción. La planificación democrática sin digentillos que pretendan convertirse en privilegiados hará posible la crisis hoy. Por ejemplo, si el precio de la soya se dispara aún más,
todo el mundo, incluso los ganaderos, se pondrían a producir soya, lo cual en el capitalismo es un derecho que tienen, y cuando mañana habrá tanta soya que el precio caiga, nos despertaremos que tenemos tanta soya y ni una cabeza de ganado. Y es así como la carrera al enriquecimiento individual en el capitalismo provoca la crisis. Conceptos básicos de la macroeconomía. Esto ya es el proyecto o trabajo 1, el primer ensayo que nos dio, que dice que los conceptos básicos de la macroeconomía, que dice que la microeconomía se ocupa del estudio de cómo los hogares y las empresas toman sus decisiones e interactúan entre sí en los mercados, y la macroeconomía se ocupa del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto. Su propósito es obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un país determinado o de un conjunto de países. También habla sobre la tasa de desempleo o de paro, es el cociente entre el número de personas desempleadas y el de activos, ocupados o buscando empleo, expresados como porcentaje. También hablaremos sobre el PIB, es el valor total de todos los bienes y servicios finales generados en un país. Es igual a la suma de los valores monetarios del consumo. La inversión bruta, las compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas de un país durante un año determinado. Después sigue el modelo de oferta y demanda agregada, la inflación y las políticas macroeconómicas. El modelo de la oferta y demanda agregada, la inflación y las políticas macroeconómicas, dice que en el modelo keynesiano es la demanda agregada la que denomina sobre la oferta agregada. En el modelo clásico es la oferta agregada la que denomina sobre la demanda agregada, y en el modelo clásico equilibrio se da con pleno empleo. En el modelo keynesiano se puede dar el equilibrio de la renta sin pleno empleo. También dicen que según los clásicos, debido a la flexibilidad de los precios, todos los mercados siempre están en equilibrio. En el modelo keynesiano, el mercado de trabajo puede estar en desequilibrio, pues algunos precios pueden ser rígidos. También se dice que en el modelo clásico el ahorro depende positivamente del tipo de interés real, y la inversión negativamente. El equipo de interés real se determina a partir de la igualdad entre el ahorro y la inversión. En el modelo keynesiano, la inversión depende inversivamente del tipo de interés real, y el ahorro no depende del tipo de interés real. El tipo de interés nominal se determina a partir del equilibrio del mercado de dinero. Y aquí podemos ver un mapa conceptual, un mapa resumido de todo lo que hablamos. Y eso es todo. Muchas gracias, espero que les guste el video.